una licenciada, puede ser una... Ay, no, perdón, se salió. Ya, listo. Puede ser una licenciada, eh, puede ser un, un paramédico y un médico, ¿ya? Personal que haya tenido experiencia en tema hospitalario y pues los prehospitalarios tienen que tengan algún tipo de experiencia, ¿ya? Eso en el tema privado. En el tema del RPIS, sí debe ser un médico o una enfermera que tenga su certificación, ¿ya? ¿Cuál es el proceso de la auditoría de la calidad de facturación? Es un proceso técnico, por eso debe ser realizado por un profesional médico o una enfermera, en el que el profesional evalúa la razonabilidad y pertinencia de los procedimientos médicos aplicados al paciente. Hay algunos, de todas las formas, el médico no puede estar familiarizado con todos los procedimientos y por eso es importante que el financiador tenga variedad de profesionales que sean especialistas en varias ramas o en su defecto tener una constante formación de sus auditores. ¿Esto por qué? Porque hay procedimientos muy específicos, muy especiales, de alta especialidad, que desconocemos los médicos generales o los médicos que están haciendo auditoría de la calidad de la facturación. Por lo tanto, esto puede suponer glosas que no son necesarias. Por lo tanto, es importante el constante aprendizaje. La pertinencia de los procedimientos odontológicos siempre será realizada por un odontólogo. Es una especialidad diferente y los médicos tenemos muy nulo conocimiento de este tema, así es que sí debe ser realizada por un odontólogo. En ningún caso el control técnico médico podrá ser realizado por un profesional distinto a los señalados. Lo que les decía, solamente puede ser un médico en la parte de la RPIS, solamente puede ser un médico o una enfermera muy calificada. En el sector privado sí puede ser un psicóloga que tenga experiencia en la parte hospitalaria, tecnólogo médico o médico, ¿sí? Importante esto por el tema de los procedimientos y de las objeciones que podrían realizarse eh, de forma errónea, porque no es un personal médico. La auditoría de la calidad de la facturación de los servicios en el caso de trasplantes. Este es un caso especial y específico. Antes los trasplantes se realizaban solamente en la parte pública y ahora están realizándose bastante más en el tema privado. Los equipos de auditoría de la calidad de la facturación de los servicios de salud deberán priorizar la revisión y el pago de las atenciones dadas por trasplantes realizados. Esto siempre va a ser prioridad y es prioridad para el Estado hacer trasplantes y tener disponible la parte de la auditoría de la calidad de la facturación para que sea cubierto de manera oportuna. Debido a la que la presentación está definida para el pago por una tarifa de atención integral, y habíamos hablado de la atención integral que incluye todos los exámenes y procedimientos que de todas las formas un prestador no tenga y se pueda hacer la auditoría, ¿ya? Tiene que ser tarifa integral, ¿no? Es decir, tiene que, aún así no tenga resonancia, tiene que hacer las redes y microredes para que tenga el resonador y pueda dar la atención integral.
La auditoría de la calidad de la facturación de los servicios deberá cumplirse en un término de 8 días laborables. Esto específicamente en el caso de trasplante. A ver, tengo una pregunta. Buenas noches. Una pregunta, si en el trámite se encuentran procedimientos odontológicos, si soy el médico auditor y no hay odontólogo auditor, ¿debo objetar ese procedimiento? No, de todas las formas no. O debe ponerlo como observación lo mencionado, pero ¿cómo aprobar algo que evidentemente no sabemos a lo que se refiere? A ver, si usted es auditor de el subsistema, de cualquiera de los de los 4 subsistemas, RPIS, de la RPIS, tiene que hacer el trámite para que se contrate a un odontólogo. El auditor no podría realizar ese proceso. Y observación, no puede poner ningún tipo de observación ni nada. Lo que se hace es contratar un odontólogo si tienen un volumen muy alto. Y si no, pues tal vez someterse a una autorización en bloque, pero no es lo más adecuado. Siempre tiene que ser analizado por un odontólogo. Lo más importante sería que contraten un odontólogo. No se cuenta, claro, no se cuenta en- la plaza de odontólogo auditor. Verán en el tema del MSP y del IES, lo que hacen es un odontólogo que trabaje de manera operativa, se le solicita apoyo. Eso es lo que se hace en el IES y en el MSP. No sé en el ISFA y en el ISPOL cómo manejen eso, o tal vez las atenciones son nulas o muy poquitas. ¿Y un médico puede auditar casos de maxilofacial? Sí, sí, sí. La cirugía maxilofacial es una especialidad médica y una especialidad de odontología. Y los temas maxilofaciales son, por ejemplo, de fracturas y cosas así. Pau pregunta, si el 80% de las objeciones son realizadas al uso de insumos por enfermería, ¿se puede contestar estas objeciones de enfermería? Claro, por supuesto. Enfermería sería la llamada a indicar en qué momento utilizó. La mejor forma de levantar objeciones de insumos es presentar los protocolos. Todas las instituciones, o en teoría, cuando les dan el permiso de funcionamiento, les obligan a hacer protocolos. Y cada institución tiene un protocolo en terapia intensiva y dice, a ver, los filtros higroscópicos vamos a cambiar todos los días según esta evidencia, esta evidencia, esta evidencia. Y me están objetando filtros higroscópicos porque yo estoy cambiando cada día y ellos me dicen que no, que se cambia cada 3 días. Entonces, según el protocolo que ellos tengan o que ustedes como institución tengan, eh, se, se debe justificar. Si son, sobre todo lo que más, las objeciones son de guantes de manejo, de lo que habíamos hablado de frascos de orina, cosas así. Entonces, sí es importante que enfermería acote, responda o que ustedes implementen un espacio o un formulario en el que indique la enfermera, se realiza cambio de vía porque se infiltra. Se utiliza el catlón, llave de 3 vías, un nuevo equipo de bioclisis a tal hora. Con eso, ese es el sustento documental más importante para cambiar, para cambiar los insumos. Buenas noches. Como acotación, en un autoseguro médico privado en el cual laboro, se solicita apoyo de la doctora, odontóloga de la empresa. Son muy pocos los casos, sin embargo, ella es quien hace la auditoría, sin ser odontóloga auditora. Gracias, doctor. Sí, tal cual se hace así. Entonces, en la parte privada, si hay pocos casos, la odontóloga es la que debe hacer el análisis. Y en verdad, realmente son pocos casos y no tiene que ser auditora, odontóloga, ni saber toda la normativa como tal, sino ver la prestación. Si la prestación está adecuada,
se cubre. Si la prestación no está adecuada, no se brinda cobertura. Es básicamente lo que hacemos. Listo. Me siguen nomás preguntando, ¿ya? Así es mucho más productivo para todos, me parece. ¿Cómo es el proceso de la auditoría del control técnico? Primero se hace una revisión del contenido, luego ahí vamos a presentar las consideraciones de no objeción y justificación de medicamentos de insumos. A ver, María José Gavilones dice, ¿podemos usar los protocolos o quizás del MSP? Claro, los protocolos del MSP. No estoy segura si el MSP tenga protocolos de uso de insumos, pero sí hay protocolos internacionales y definitivamente ustedes como prestadores deben generar sus propios protocolos y decir, según protocolo, veo que ustedes de Solca, entonces Solca tiene que tener todo súper estéril y se debe cambiar porque son pacientes inmunosuprimidos. Entonces, paciente inmunosuprimido, ta, 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 ta. Y es la mejor forma de que ustedes levanten objeciones. Procesos. Entonces, ¿qué hacemos en la revisión del contenido? Es una revisión que debe hacer el médico sí o sí. Debe verificar primero el informe de revisión documental. Si no existe informe de revisión documental, no puede pasar al proceso de control técnico médico y deberá regresar en la parte de revisión documental y solicitar el informe. Los registros clínicos que detallen el estado del paciente, notas de evolución, notas de enfermería, en terapia intensiva, la hoja de terapia intensiva, son súper importantes que sean revisados en su totalidad. En la atención del recién nacido, se cumpla en lo referente a la obligatoriedad de realizar la prueba del tamizaje metabólico neonatal. Es importante la revisión. Esto no es un motivo de objeción ni de observación, ¿sí? Pero es importante, sobre todo para cumplir con la obligatoriedad del tamizaje metabólico. El informe médico que justifique la realización de procedimientos diferentes o adicionales a los solicitados en los pedidos del derivador, de ser el caso. Por ejemplo, tenemos un usuario que fue derivado del MSP a a la clínica, ustedes tienen una clínica, a la clínica de Cham, para una apendicectomía, que no hay insumos o algo sucedió y ustedes dan la recepción y hacen la apendicectomía. Hacen la apendicectomía y el paciente presenta infección de vías urinarias y dolor pélvico y todo. Hacen un examen, hacen un eco y ven que tiene una próstata grado 3, está súper inflamada y que sería factible realizar una prostatectomía, ¿ya? Tienen que tener un informe médico recontra súper bien justificado en el que indiquen que es una cirugía emergente. ¿Por qué? Porque esto sí puede ser sujeto de objeción, ya que no está especificado en el código de validación, porque el código de validación te dice apendicectomía. Y tú, como prestador, haces algo diferente, pues por condición clínica del paciente, no es que de pasito, ya que estoy aquí, háganme, no tanto así, sino es porque la condición clínica amerite y que sea emergencia, salvo ustedes puedan mejorar con un tratamiento clínico y, y decirle que programe por consulta externa en su subsistema, ¿ya? Esto es súper importante porque a veces nos ha pasado y hemos tenido que objetar y pues la prestación ameritaba
el usuario, el afiliado, tenía el diagnóstico, necesitaba hacérselo, pero estaba fuera del código de validación. Si el código viene con validación y tratamiento integral, sí, pero si tiene diagnóstico de apendicitis y usted hace algo totalmente diferente, por más que sea tratamiento integral, lo importante es el informe médico, que indiquen gravedad, puede estar incluso dentro, pueden ayudarse de los criterios de Manchester, algo muy, muy grave, ¿ya? O a su vez, entró, claro, y en casos de hallazgos quirúrgicos como apendicitis y quistes de ovario, eso ya entraría dentro del apendicitis. Es algo que, como que está ahí. Algo que sea totalmente diferente. Por ejemplo, entró por COVID. Entró por COVID, bueno, ahora ya, gracias a Dios, ya no tenemos tanta hospitalización por COVID, pero entró por COVID y le dio un cólico biliar y tuvo dolor abdominal y hubo que sacar la vesícula, ¿ya? Entró por un diagnóstico totalmente diferente y en la hospitalización sucedió esto. Ahí es necesario un informe médico súper válido, bien hecho, o en su defecto ustedes podrían informar al derivador, al subsistema derivador, y solicitar un nuevo código de validación quirúrgico, ¿ya? La correlación. ¿Qué vamos a correlacionar? Y estos básicamente van a ser los motivos de objeción. Vamos a correlacionar entre los pedidos de los estudios solicitados, los pedidos de exámenes y el diagnóstico presuntivo o diferencial. Pongo un ejemplo. El usuario entró por apendicitis y en sus exámenes prequirúrgicos hacen todo el perfil tiroideo, ¿ya? No tienen relación y esto puede ser de todas las formas un motivo de objeción. O el paciente no es diabético, entra por COVID otra vez y está haciendo picos de glucosa, hacen una hemoglobina glicosilada y encuentran hemoglobina glicosilada alta. Ya, eso es parte del diagnóstico porque estaba parte del proceso del terapéutico. Esto sí está justificado. Esta correlación es, todos estos ítems son los motivos de objeción, básicamente, ¿ya? Una correlación entre los dispositivos médicos, lo que hablábamos hace rato, lo de los insumos utilizados con el o los procedimientos realizados. A ver, María Dolores dice, pero si el paciente tiene antecedentes de trastorno metabólico y se le pide perfil hormonal por protocolo, acuérdense que este es un tratamiento integral, entonces si tiene el antecedente, pues va, pero si no tiene antecedentes y es algo totalmente diferente, no estaría justificado y en esa correlación podría ser sujeto de objeción. ¿Qué es diagnóstico presuntivo? El diagnóstico presuntivo es un diagnóstico previo a la confirmación por exámenes. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor abdominal y que tiene heces como brea, nosotros en qué pensamos en un sangrado intestinal alto. ¿Cuál es el diagnóstico? Ese es el diagnóstico presuntivo. El diagnóstico definitivo sería hacer una endoscopía o un copro y verificar que si efectivamente esto ha sido un sangrado, hay sangre en heces, o la endoscopía nos indica que efectivamente hubo una úlcera, varices esofágicas y definitivamente comprobamos. Ese es el diagnóstico presuntivo.
Por ejemplo, el paciente tiene diabetes compensada, claro, es lo que decía antes. Si está dentro de sus antecedentes y como es un tratamiento integral, sí tiene cobertura. Kevin pregunta, buenas noches. En el caso de auditoría de seguros médicos privados, en los cuales el prestador factura insumos médicos y medicación, insumos de quirófano, para el respaldo de esto nos envían la epicrisis, pero en la mayoría de veces no se puede verificar su uso en su totalidad. Ellos no envían dicho respaldo documental Egipto Cardex por confidencialidad. ¿Cuál es la experiencia y cómo manejar estos casos? Ya. Es verdad, en los seguros privados casi no maneja este tipo de cardex ni nada. Sin embargo, usted como auditor tiene que tener una experiencia en el uso aproximado de todas las formas de insumos. Insumos tales como llave de 3 vías, equipos de venoclisis y eso, sabemos que se cambia cada 72 horas o PRN, si ha habido alguna infiltración o alguna cosa. Si encontramos una facturación de insumos de 10 equipos de venoclisis, de 10 de llaves y el afiliado, el paciente usuario estuvo un día, eso es exceso y eso es sujeto de recorte en el tema privado. Y lo que más se ve en el tema privado, porque siempre se hace convenios. Entonces dicen, al asegurador privado le benefician los convenios y le dice, ok, tú por no importa cómo te gastes los insumos, los honorarios, la clínica, por una colelapto me vas a cobrar $2,000 y listo. Eso es lo que se hace en general en seguros privados médicos, que se hace bastante convenio y pues el auditor ya no tiene que estar viendo uno por uno, digámoslo así, sino tiene que estar viendo montos, de montos, y dice, ok, está dentro del convenio, vamos. O es una clínica que es nueva y tiene montos bajos, se da cobertura. Y si existen complicaciones en la cirugía, claro, eso está totalmente dentro del tratamiento integral, porque es parte del diagnóstico. Sí. Ya. Me dan un minutito, por favor. Tengo un tema aquí en la compu. Denme un minutito. Ya, disculpen, regresé. Ya se operó. A ver, para hoy, si existen unas complicaciones, ya, esa ley, sí, como es parte del diagnóstico, tiene cobertura de todas las formas de tratamiento integral. Narcisa, buenas noches. En el caso de un paciente derivado para cirugía programada, que se hace diálisis y para diálisis en un establecimiento diferente, al cual fue liberado para cirugía. Si en la casa de salud donde se operó se realiza diálisis, no, para nada. No puede ser objetada porque es parte de su tratamiento integral. De hecho, este paciente que tiene diálisis es un paciente que tiene prioridad por ser una enfermedad catastrófica y la mayoría de los pacientes que se hace diálisis tiene discapacidad. Entonces, de ninguna forma se puede ser objetado esto, ya que tiene doble código de validación y porque es prioridad. Siempre los catastróficos son prioridad. Listo, continuamos. Entre los tratamientos clínicos o quirúrgicos aplicados al paciente con la patología, es lo que decía y lo que ya habíamos hablado. Eh, entra por una, es como casos muy extremos, ¿no? Que no se dan, pero para el ejemplo, entró porque se fracturó una pierna y terminó con una colecistectomía. Entonces, algo totalmente diferente. Puede darse porque es algo agudo. Entonces, ahí tenemos los criterios de Manchester, aplicamos los criterios de Manchester. Siempre avisamos al derivador y podríamos tener un nuevo código de validación o dentro del mismo código de validación
podríamos tener una especificación en la que diga sí, ok. También hay este diagnóstico y tiene cobertura. ¿Listo? Entre medicamentos prescritos y utilizados con el diagnóstico y el procedimiento. En el MSP y en la República Integral de Salud, esto sí es súper importante porque tenemos el cuadro nacional de medicamentos. Si administran un medicamento que no esté dentro del cuadro de medicamentos, siempre va a ser objetado. Punto número 1. Punto número 2, para el uso de antibióticos, hay bastantes antibióticos que en el cuadro nacional de medicamentos indican que tiene que tener cultivo. Ustedes tienen que adjuntar los cultivos. Muchas veces los médicos tratantes por hacer un tratamiento más ágil, por buscar la mejoría más ágil del paciente, rotan antibióticos sin tener resultados de exámenes y estos antibióticos sin resultados de cultivo son sujetos de objeción. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos para recetar un medicamento que esté fuera del cuadro nacional de medicamentos o que requiera por ejemplo, la colistina, que requiera un cultivo? Se solicita a la autoridad con todos los acápites que tenga una autorización para uso terapéutico. Los hospitales de especialidad suelen tener esas autorizaciones, entonces en el trámite enviar eso. Narcisa, código, ya, no, ya leí eso. Catherine, en el caso en el tarifario de medicamentos no tenga valor y diga no aplica, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Cuál valor tenemos como referencia? Eh, el valor que tengan, el de factura, el de la factura. Entonces, presentan una factura si el tarifario de medicamentos no tiene un valor. Doctor, una pregunta. En el tema en el que se infiltran vías, ¿en dónde se debe colocar alguna nota de aquello para que no objeten la cantidad de insumos? Pueden poner en el Cardex de enfermería o hay algunas clínicas que han diseñado internamente un, no sé, un Cardex de insumos y ahí pone 19 horas, paciente se mueve y se infiltra vía, se realiza cambio, tac. Y ahí tiene la justificación en la primera ingreso mismo para que no sean sujetos de objeción. Denme un minutito, voy a tomar un poquito de agua. Listo. María Jimbo dice, para solicitar la autorización, tiene que ser antes de la autorización. Uy. Para solicitar el código de validación, creo que me quiere decir. O podemos aplicar y luego solicitar autorización, como por ejemplo de la colistina. En el tema de la colistina sí tienen que tener siempre el cultivo. Si no tiene cultivo, eso no va a tener cobertura nunca, ¿sí? Y pedir autorización, ustedes pueden pedir autorización antes, o sea, en general, que tenemos en la UCI, o hemos detectado que tenemos mucha Klebsiella y es resistente a todo y solamente es sensible a colistina, y la autoridad les dará un permiso de utilización sin cultivo. Pero hasta que les den ese, ustedes siempre que vayan a planillar colistina, debe tener el cultivo. Ya, entre los tratamientos, los dispositivos ya hablamos, los medicamentos les acabo de decir, entre los días de estancia hospitalaria y el diagnóstico. Esto sí es importante y también es sujeto de objeción. Si en la parte hospitalaria indican paciente con indicaciones de alta, pero no se va porque no hay familiar quien le reciba.
ha pasado. ¿Ya? Esos días sí pueden ser sujetos de objeción, si han sido exagerado también, ¿no? 15 días que está con criterios de alta y no se va porque no hay quien le reciba o cosas así. Ustedes deben eh, tramitar eso para que vaya a una institución, si es que es alguien que, en general, adultos mayores o personas abandonadas, eh, que no hay quien les reciba, no pueden dar alta por algún tema, que sean derivados a un prestador de cuidados paliativos. Sí, es importante, si no, ustedes van a tenerles ahí, va a ser sujeto de objeción y no van a tener una buena forma de levantar esa objeción. Doctora, tal vez cuenta con algún documento, tabla donde conste cada tiempo que se cambia. Verán, cada clínica tiene. Yo tengo unos documentos de la clínica La Merced. Ellos tienen súper bien en la clínica La Merced aquí en Quito. Tienen súper bien estandarizado y todo. Podría solicitar y enviarles, ¿ya? Sí, sí tienen toda esa documentación, cada cuánto cambiar los filtros, sobre todo terapia intensiva, porque ellos manejan muy bien terapia intensiva y es lo que más se objeta. Yo podría, sí, yo voy a buscar ese documento. No les prometo para estos días, pero sí, por lo menos hasta que terminemos este módulo, que va a ser el próximo domingo, enviarles por el chat o subirles al aula virtual. Listo, por favor envíenos, sí, no les prometo estos días, pero sí hasta el domingo. En caso, en caso que paciente sea transferido o fallecido, ¿se cobra alta? No, no se cobra alta. Si falleció, se cobra el último día de hospitalización y si fue transferido, igual se cobra el último día de hospitalización y ustedes no pueden cobrar alta, pero sí cobran el honorario médico de ese día porque el alta es cuando está resuelto el problema. Como no se resolvió el problema, no se da alta, sino sigue su tratamiento en otro lado, pero ustedes cobran ese día el honorario del médico normal. Prométanos, ay, tan lindo, sí, les prometo. En el caso de que solo cuente con terapia intensiva de neonatología y el neonato ya cumple 28 días, uy, es un problema gigante. Y requiere seguir en terapia pediátrica, pero no se cuenta con la unidad, pero el traslado es casi imposible hacer. ¿Qué se puede hacer? Ahí ya nosotros no podemos objetar. Y esto que usted me dice es un problema, pero impresionante. Hay neonatos que ya no son neonatos, sino son lactantes menores de 2, 3 meses en unidades de terapia intensiva neonatal, porque pediátrica casi que no hay. Hay en el MSP, el único es el Vaca Ortiz, siempre está lleno, en Guayaquil siempre está lleno, no tenemos un hospital pediátrico con terapia intensiva, es un problema. Y eso en general no son criterios de objeción, porque ustedes ponen, o los doctores ponen, es importante, habíamos hablado, lo importante es escribir. Si está escrito que no, que están haciendo la solicitud de traslado, de referencia, y no hay quien nos reciba y no hay quien nos reciba, no le pueden mandar al paciente a la casa. Es un paciente que necesita los cuidados de terapia intensiva, por lo tanto, no va a ser nunca criterio de objeción. A ver, denme un minuto, termino de leer. Ya, esa ya respondí. El traslado es casi imposible que se puede hacer, lo que les digo. O sea, les tienen que tener hasta que logren hacerlo y nunca va a ser criterio de objeción. ¿El honorario médico se correría como cuidado subsecuente? Ajá, sí, como cuidado subsecuente, sí, se da cobertura. Y Patia, doctora, una pregunta. En el caso de pertinencia médica, la 091 indica que se debe verificar que los esquemas que sean utilizados correspondan a los señalados en protocolos nacionales o internacionales, o a la falta de ellos a la buena práctica de la evidencia. Así es. Siendo así, la caspofungina es otro problema. Siempre se les deja las agujetas. Está indicada como tratamiento empírico en caso de neutropenia febril. Así es, sin embargo, en el cuadro de medicamentos sí es un problema. Está indicado en muchas cosas, pero si no tiene cuadro de medicamentos, esto basta. Y la caspofungina se objeta
y es un medicamento costoso, me parece que vale como 400 cada una. Sin embargo, el cuadro de medicamentos tiene indicaciones de uso exclusivo con el resultado de cultivo. Además, sugiere el uso de otros medicamentos. Si se utilizara como indican los protocolos como tratamiento empírico y se adjunta un informe basado en evidencia, ¿impediría que sea objetado? Sí podría impedir que sea objetado. Sin embargo, este medicamento depende mucho del informe, ¿ya? El informe en el que indique que es una neutropenia febril, que es una evidencia 1A, que no, que han utilizado otros medicamentos y que no ha funcionado y que por eso realizan la rotación. Es un tema muy de análisis profundo del auditor. Sin embargo, no se garantiza que esto no sea motivo de objeción, ya que el documento que tiene que haber siempre es el resultado del cultivo. Por más que el informe esté súper bien hecho y todo, a veces siguen siendo motivos de objeción. Muy bien, continuamos. Entre la causa de la hospitalización corresponde al nivel de complejidad y del establecimiento de salud. Esto ya habíamos hablado, esto no es criterio de objeción. Si necesita una embolización de una arteria coronaria y es de alta complejidad y hicieron en un establecimiento de mediana complejidad, se les cubrirá en relación al permiso de funcionamiento, pero de ninguna forma va a ser objeto de objeción. Ya, entre los esquemas y dosis utilizados en el tratamiento del paciente corresponden a los señalados, es lo que acabamos de hablar ahorita, protocolos nacionales o en la medicina basada de evidencia. Sí es importante que cuando tengan que utilizar este tipo de, de medicamentos que están fuera, hagan una revisión. Sus doctores, sus médicos tratantes hagan una eh, revisión exhaustiva y bien documentada para que no sea objetado. Lo ideal es que no sea objetado. Listo. Tal vez tienen alguna pregunta más sobre esto. Les escucho. A ver. Listo, por favor, ¿nos podría ayudar con los documentos donde están los medicamentos que requieren cultivos o exámenes previos para cobrar? Sí, es el cuadro nacional de medicamentos. A cada año le actualizan. Yo voy a adjuntarles, ¿sí? O si no, les hago que les manden que estén los dos en los dos lugares, que les adjunten en el chat y que esté en la plataforma. Ya, no, ayudar con ese documento. Ok, el médico tratante pasa visita médica en la mañana y en la tarde. Ahí es verdad, tiene razón lo que usted dice. En la tarde para el MSP se cobraría 2 cuidados secuentes o solo uno por día. Solo uno por día se cubre, aún así el médico tratante pase en la mañana y en la tarde. Esto depende de la severidad o del cuadro clínico del paciente. Es un paciente que está en terapia intensiva, oxígeno dependiente, un Apache elevado, tiene que visitarle a MPM, está justificado. Pero si es un paciente que está postquirúrgico, casi que en condiciones de alta y le pasan a MPM, no hay justificación para eso. Ahí, en estos casos, se objeta. El médico tratante pasa visita, ya contesté. Las fórmulas, las libras de fenilalanina se utilizan en el tratamiento. Ajá, no consta en el inventario de precios techo. ¿Cómo se los podría cobrar? Eso se cobra con factura. Con la factura de compra más el 10% por los gastos administrativos y se cubre. ¿Cómo se puede justificar las habitaciones individuales? Las habitaciones individuales se justifican solamente con indicación de aislamiento al médico tratante, indicación de aislamiento por
eh, inmunosupresión, indicación de aislamiento por, últimamente ya no tenemos COVID, pero por COVID sería otra indicación. En el tiempo de COVID no se pagaba tanto porque había tantos pacientes y todos prácticamente estaban en las mismas salas. Se hizo salas en consulta externa, o sea, fue un problema. eh, y ahí casi que no se pagó habitaciones individuales. Eh, la justificación de pacientes con demencia o con riesgo o con riesgo de que de lesión o que necesiten un cuidado como que más especializado, también. Esas son las tres justificaciones principales para las habitaciones individuales. Si no está prescrito cada día habitación, aislamiento de contacto, no se puede cubrir la habitación individual y en general eso se objeta. Si especialmente el hospital cuenta solo con habitaciones individuales, lastimosamente no se puede justificar su uso. Tienen que cobrar habitación de 2 camas y mandar el... No van a poder cobrar habitación individual si no tiene indicación, por más de que ustedes no tengan más espacio físico. Entonces, le pongo en individual porque no tengo más habitaciones de 2 camas, no es una justificación. Las únicas justificaciones son las que nombré anteriormente, que tengan indicación de aislamiento de contacto. Las de 2 camas, sí, esa sí se puede cobrar, les va a tocar cobrar, o en general les toca cobrar habitación de 2 camas. Y si pueden mandar la carpetera de servicios y decir, solo tengo habitaciones de 1 y de 2 camas, no hay motivo de objeción ahí porque ustedes solo tienen de 2 camas. ¿Cómo les vamos a obligar que nos facturen la habitación múltiple si solo tienen de 2 camas? Es absurdo. ¿El día del alta se puede planillar cuidado y manejo en la habitación? No, el día del alta no se planilla cuidado y manejo porque está incluido en el honorario del alta, y la habitación tampoco porque no cumple por lo menos 12 horas de estancia, por eso no se cubre la habitación. En general las altas se dan antes del mediodía. ¿Cómo hacemos la cuenta para los días de habitación? Es con el día del censo o el día censal. ¿Cuál es el día censal? El día censal es enfermería hace a partir de la medianoche. Dice, tengo tantas habitaciones, tantas libres, tantas ocupadas. Si el paciente ingresó a la hospitalización a las 10 de la noche, pasó el día censal, que se cubre cuando haya pasado 12 horas. Entonces está a las 10 de la noche y al día siguiente a las 10 de la mañana ya se da de alta, cosa que no sucede porque está hospitalizado, y si está hospitalizado se entiende que va a estar por lo menos 2 días o por lo menos más de 24 horas. Perdón. El, pasado las 12 horas del día censal se cubre como habitación. En este caso, eh, del alta, el día censal no va a cubrir ni siquiera las 12 horas, y por eso es que no se cubre habitación ni cuidado y manejo, sino se cubre solo el honorario del alta, porque el paciente ya está listo para irse y ese día solamente se hace trámites y todo, y en la mañana ya ellos se van. Esa es la razón. Para cuidados intensivos, neonatales o pediátricos, sí podemos cobrar dos cuidados subsecuentes, sí, siempre y cuando estén plenamente justificados, que estén con horas eh, y que se realice procedimientos o que se cambie de objeción, perdón, de indicaciones. Ahora, si la indicación dice seguir con mismas indicaciones y no le cambia nada ni nada, eso en general se objeta. Por eso es importantísimo que los doctores describan todo lo que están actuando. ¿Se puede cobrar habitación individual con sospechas de TB? Oh, por supuesto. El requisito fundamental es que pongan aislamiento de contacto por sospecha de TB. Listo. Vamos a cubrir la habitación individual
porque merece aislamiento ese paciente. No es un tema de comodidad o de lujos, es un tema obligatorio. Doctora, tal vez cuenta con un catálogo donde unifican ciertos códigos de los especialistas. Hijo, ahí sí no le entendí la pregunta, Vilma. Dice, ¿usted cuenta con un catálogo en donde unifican ciertos códigos de los especialistas? El único catálogo es el tarifario nacional. Es el mismo, lo único que en algunos, los VRs que les expliqué ayer, cambia. eh, en la parte privada y en la parte pública, pero los costos son los mismos. No entendí su pregunta. Perdón, si me puede hablar y me puede explicar mejor la pregunta, podría, pero no existe un catálogo como tal donde se unifiquen, sino el tarifario es el catálogo que tiene los códigos, lo que cambia son los VRs. Y por supuesto el valor de conversión. Vilma, ¿me quiere hablar? ¿No? Sí, continúo. Manuel, la habitación individual se debe justificar en la epicrisis según el tarifario también. Así es, se ¿Me escucha? justifica en la epicrisis. Sí, sí, dígame. Vilma. Sí. Dígame, Un Vilma. favor. Ya, a ver, un Claro. favor. La pregunta va porque, a ver, cuando nosotros facturamos las CEPRES en especial, ejemplo, le ponemos el 43264. Le Ya. estoy dando un código aleatorio. Y ellos nos dicen, y facturo, qué sé yo, el 43262, y ellos dicen, no se le objeta porque está ya incluido en el código principal. Entonces, Ya. eso quiere decir que no puedo facturar los dos códigos porque, según ellos, está dentro del mismo código. Ya. Ya A les voy a eso, explicar eso. me Sí. imagino que debe haber alguna norma, algún parámetro, algo en que ellos se basen Sí, se basa en el para... CPT. Ya les voy a explicar. Ya vamos a tener los últimos 20 minutitos. Les voy a explicar los casos de las CPRs y los casos de las artroscopías. Y les voy a presentar un tarifario el tarifario, el McGraw-Hill y el tarifario nacional. Y ahí vamos a hacer las comparaciones para que ustedes se den cuenta y les voy a indicar cómo se utiliza cómo es la forma de interpretar el CPT. El CPT te indica, te da como un manual en la parte inicial, te da como un manual de cómo utilizar. Eso les voy a explicar ahora. Y ya cuando falten unos 20 minutitos para terminar, que va a ser como el ejemplo que les decía que por favor tengan el tarifario todos para que puedan ver. Ya, eso vamos a hacer más tardecito. Y para que quede claro para todos, sobre todo. Ya la habitación individual se debe justificar en la epicrisis. Ah, ya leí eso, sí. La epicrisis también y en la prescripción diaria. Porque casi siempre nos objetan que se encuentra en el código principal. Sí, ya le leí, ya le entendí y ya vamos a hacer eso. ¿Se refiere a homologaciones? No se refiere a homologaciones. Las homologaciones son exámenes que no existen en el tarifario nacional y se hace una reunión y se ven los costos y similitud y se aprueba. Normas del CPT, explicación de procedimientos, se debe enviar el unblending. Ay, sí me fregó, no sé qué quiere decir unblending. Disculpen la ignorancia, no puedo saber todo. Doctora, tengo un caso acerca de peso techo. El paracetamol intravenoso está en el cuadro de fijación a 0,11. En el hospital lo compran a 3. ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque van a objetar ese valor. El paracetamol intravenoso en el cuadro está a 0,11. No, el paracetamol, el vía oral debe ser. Y en el hospital compran a 3, sí, incluso hay paracetamoles que cuestan $20. Objetar ese valor, adjunten factura, siempre que tengan en el techo. No creo que sea el intravenoso en 11 centavos, es imposible, debe ser el del vía oral. Y que compran en $3, ponga su factura. En el afiliado en el que utilizó en el usuario, paciente afiliado, como quieran llamarlo, que utilizó el paracetamol intravenoso, coloquen la factura de compra.
Doctora, ¿tiene documentos de homologaciones legales dadas por el MSP? Sí, recién salió una homologación. Eh, Estuve yo en una reunión donde homologamos algunos. Les voy a buscar. A ver, tengo algunas cosas que darles. Déjenme, recuerdo. Es las homologaciones, es lo de los insumos y algo más. Háganme acuerdo para yo desde mañana ponerme a buscar bien. Tienen las documentaciones, ese sí les voy a mandar. Doctora, ¿tiene algún ejercicio sobre honorarios médicos y anestesia? Eso vamos a hacer ahora. Deberíamos ir en orden tarifario porque nos confunde realmente para entender mejor. Sí. Como entré después, no sé si están ya en en el tarifario o sí en la norma 091. Seguimos en la norma 091, tarifario todavía no vemos, tarifario vemos en el módulo 3, el módulo 2 es totalmente normativa 091, esto está 091. Sin embargo, hay algunos casos que yo quería explicarles para que cuando sea el taller puedan aprovechar de mejor manera, ¿ya? Por favor, gracias que nos Doctor, comparta. Dígame, ¿quién me habla? ¿cómo? Hipatia, buenas noches. Dígame, Hipatia. Antes de pasar del tema justamente del día censal, yo tengo una frustración con eso. Verá, sucede que nosotros por lo general ingresamos los pacientes, yo trabajo en Solca Loja y por lo general ingresamos los pacientes para infusiones prolongadas. Entonces, obviamente no siempre cumplen 24 horas de estancia. Y, ejemplo, entra a 10 de la mañana y sale al otro día a 8 de la mañana. Entonces nosotros obviamente planillábamos la habitación y nos empezaron a objetar diciendo que no cumple 24 horas. Ya me Así había es. basado en algunos documentos y todos del día censal para explicarles qué pasaba el censo de medianoche. El paciente, como usted lo explicó anteriormente, y sin embargo, el problema era que incluso el tarifario, digamos, el cuidado y manejo institucional que va junto a la habitación, dice planillar desde el ingreso y no considerar día de alta. Entonces, nosotros a un inicio les planillábamos la habitación desde el día del ingreso y obviamente no el día de alta, pero dijeron que no porque no se cumplía el día censal. Entonces, cambiamos que de lo que utilizaba, digamos, así, uso de la habitación. En el día de ingreso lo planillábamos el día posterior, que a veces coincidía con el día del alta, pero no estábamos considerando el alta, sino más bien lo que utilizó el día anterior y también nos objetaron. Es decir, si un paciente que se le cobra hospital del día cuando no entra hospitalización, o sea, tenemos derecho a planillar un hospital del día por, hay veces 4 horas que está, con mayor razón si hace uso de una habitación, una cama, en hospitalización y todo, pero sin embargo, planillemos el día del ingreso o planillemos el día posterior que coincide con el de alta, no nos pagan. Ay, qué cochino dejar a mi amor ahí. Entonces, en ese caso, no sabemos cómo planillarlo, cómo actuar, en qué basarnos. En algún momento, el instituto, el IES, nos Por facilitó favor, póngame en silencio, no le puedo escuchar la pregunta. Y mira, mami, yo hice la tarea y rapidísimo. ¿Sí? Por favor, ayuda. Ya, sí. Dígame, sígame diciendo, pero si es un problema, siempre se les objeta esas atenciones ambulatorias. Lo que yo les sugiero es que si cumple hasta 12 horas, planilla en permanencia diurna. La permanencia diurna me parece que está en $40 y su habitación debe estar como como es tercer nivel, debe estar como en 45 más o menos. Esa es la una observación que puedo hacerle para que no les objete. La segunda, cuando son infusiones prolongadas, deben cobrar solamente solamente la habitación, cubren el día censal y ya no cubren el alta, solamente la habitación.
Lo mismo se haría con todos los procedimientos sí, todos los que son menos de 24 horas se debe cubrir permanencia diurna. ¿Ya? Es un valor bastante similar, no hay una diferencia de más de $10. O sea, hospital del día, ajá, sí. No hay una diferencia mayor a $10. Podrían planillar así para que no sea sujeto de objeción. No sé si le... Hipatia, respondí su pregunta. Una circuncisión es menos de 24 horas, se cobra. No. La circuncisión es un procedimiento quirúrgico y se necesita quirófano. Por lo tanto, hacen quirófano, sala de quirófano en relación al tiempo, materiales y sala de recuperación. Menos Doctora, de 24 disculpe. horas. Dígame. Lo que pasa es que, como le expliqué, le decía, digamos, en este caso que me dice de permanencia diurna, en estos casos los pacientes pernoctan. Y como usted lo indicó, el paciente cumple más de 12 horas, además pasa el censo de medianoche, porque como le digo, en ocasiones ingresan 4 de la tarde y se van al otro día, qué sé yo, 12 del día. No cumplen 24 horas, pero No, han hecho uso de la habitación, han pero sí, pernoctado y todo. Entonces, ajá, pero si pasan de 12 horas, la habitación se debe cubrir. ya, y doc, digamos, ingresa el 13 de octubre, 4 de la Ya. tarde, y sale el 14, 12 del día, ¿qué día planilló la habitación? ¿El 13 o el 14? El 13, porque el Ya, 14 es el alta. exacto. Nosotros planillábamos así, pero como les explicaba, nos objetaron diciendo que no cumple el día censal. Entonces, usted tal No vez un cumple documento donde especifiquen el día censal de manera clara, porque la eh, malinterpretan y piensan que debe cumplir 24 horas. sí, no. En todo caso, la otra opción es que se cobre al 50%. Fueron 12 horas, se cobra habitación el 50%. Y ahí ya probablemente no les objeten. Sin embargo, el día censal es pasada la medianoche. Eso está escrito en el tarifario. No hay ningún otro documento u otra cosa en el que explique eso, porque el tarifario es súper claro. Pero no siempre los auditores están muy familiarizados con eso y es un problema. Y les objetan sin razón. Esta es una objeción que no tiene razón. Yo les sugiero que planillen las habitaciones al 50%. Ahí probablemente ya les cobran. De todas las formas, es una pérdida para ustedes, pero es una mayor pérdida que les objeten todo a que les cubran el 50%. Ya, mi doc. Entonces me quedo al menos con la claridad de que lo correcto sería planillar, como normalmente Sí, decimos, día a distancia -1, iniciando por el día de ingreso, sin sí, considerar el alta. Ya, mi doc. ajá. Muchas gracias. Ya, listo. Carla Parra, ¿se facturará permanencia diurna el precio si cobraría el del 14? No, porque no son compatibles. La permanencia diurna es un servicio ambulatorio y no se puede cobrar con un servicio hospitalario. El servicio hospitalario es del alta. Sí, son honorarios diferentes. Cuando ya veamos tarifario, que va a ser en el módulo 3, vamos a ver con más detalle eso, ¿sí? Pero por lo pronto les doy el abrebocas de cómo es y que no se pueden mezclar la parte ambulatoria de permanencia diurna con la hospitalización. No sería una permanencia diurna, sino sería una observación, pero si fuera hospitalaria. ¿Qué? ¿Podríamos hacer un ejemplo, hospital de día que nomás factura? Sí, el tarifario dice censal de 24 horas, sí, pero si por A o B ha estado menos, igual debemos cubrir eh, habitación, por lo que decía la compañera, está utilizando una cama y esa cama ya no van a poder utilizar para un paciente de 3 o 4 días, porque los pacientes oncológicos se les ingresa cuando hay infusiones prolongadas por riesgo de presión baja o riesgos de ese tipo. Ahora, ¿qué hacen en Sol Caquito? En Sol Caquito ingresan a las pacientes a las 7 de la mañana y les mandan como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y ahí se cubre permanencia y no utilizan una cama de hospital. Podrían ustedes como hospital adaptar una sala en la que se pueda hacer eso para tema de diálisis sobre todo.
Y ahí se planilla sala de mediana complejidad, que es una sala de diálisis. La permanencia, ya no permanencia diurna. El tarifario censal dice 24 horas, sí, pero como le decía, tiene que pasar el censo nocturno. Listo. Si no hay más preguntas, vamos a continuar. Y quisiera darles unos minutitos de break para que vayan al baño, tomen agüita, yo también tomé agüita. Y nos volvemos a reconectar en 5 minutitos. Puede ser. Pero nos piden declarar en la cartera de servicios hospital del día y habitaciones asignadas para esto. Sí, María José, podrían cambiar la nomenclatura y en una nueva cartera de servicios que ya van a presentar, podrían hacer eso. Es un tema más administrativo que deberían analizar, costo-beneficio, que tanto les cuesta cambiar eso, o las infusiones prolongadas, hacerlas desde muy tempranito y mandarlas en la tarde. Ya, Daniela Cadena dice, hospital del día se debe planillar en el servicio ambulatorio, sí. Y en el caso especial, tengo un caso, paciente ingresa por servicio de emergencia, le atienden en emergencia, ingresan al quirófano para un procedimiento menor y le dan el alta el mismo día. ¿En qué servicio? A ver, ¿cuál es el procedimiento menor para saber eso? Si el procedimiento menor es algo que no utiliza quirófano, que no tiene, puedes decirme al final para que podamos hacer más práctico. Le atienden en emergencia, ingresa al quirófano, le hacen un procedimiento menor. Si es un procedimiento traumatológico, podemos planillar una derecho de sala de mediana complejidad y la recuperación. Entonces, planillan el cubículo de emergencia, el tiempo que estuvo en la sala y la recuperación. Disculpe si acabó la clase, no, estamos en receso. Ay, gracias. Por ejemplo, si es un retiro de tornillo, en ese retiro de tornillo es derecho de sala de mediana complejidad. Se utiliza el derecho de sala de mediana complejidad, la recuperación y los honorarios. No, si es un procedimiento quirúrgico, pero le dan el alta el mismo día traumatológico. Si le dan el alta el mismo día, entonces, como dijimos hace rato, un retiro de tornillo o algo traumatológico simple puede ser una luxación. Y le redujeron, es algo simple, se planilla el cubículo de emergencia, el honorario del procedimiento quirúrgico, el honorario del procedimiento, el derecho de sala, el materiales y la recuperación. Ligadura de trompas mediana complejidad también, sí, ligadura de trompas mediana complejidad y recuperación. Y eso iría en servicio de emergencias. No, eso iría como hospital, como ambulatorio o como hospital del día. No es una emergencia, porque acuérdense que para ser emergencia tiene que tener 059, perdón, 0008. Si tiene la 008 y de ahí le pasan a hacerle algo traumatológico, entonces sí debería ir en emergencia. El requisito tiene que ser que tiene la 008. Listo. Vamos a continuar y ya terminar para poder ir a los ejemplos. ¿Cuáles son? Todas las anteriores son consideraciones de objeción, ¿sí? Estas son consideraciones de no objeción ni observación. El uso de ambulancia para transportar el paciente desde un establecimiento de salud a otro, de las redes y microredes que hemos hablado, como parte de su diagnóstico o tratamiento, así como el transporte de pacientes hacia domicilio, siempre que se encuentre justificado. En general, hacia domicilio sí damos cobertura. El punto de arranque y los kilómetros. Situaciones de orden institucional por las cuales un paciente permanece, lo que no sé si estuvieron en una clase anterior, en la que el paciente permanece por 8 horas en un servicio de criterio por criterio médico que justifique su estancia. En estos casos que ya ven que el usuario estuvo más de 6 horas, ya no planillen cubículo de emergencia, sino planillen directamente la observación.
A domicilio la ambulancia da el 50% de los kilómetros. Sí, a ver, la ambulancia se cubre el 50% al domicilio porque es como se llama transporte inefectivo. O sea, no es que están dando una atención de emergencia, sino es una atención como secundaria. Por eso es al 50%. Si el domicilio, el punto de arranque son los 5 kilómetros de alrededor y fueron 20 kilómetros, entonces todos ponen el punto de arranque más 15 kilómetros y eso al 50%. Desde el punto de arranque objetan a la mitad. No, el punto de arranque es completo y lo otro es a la mitad. ¿Puedo explicar? Sí, Karina, hábleme. Buenas noches. Yo tengo Dígame, hartísimo problema porque a mí me objetan hartísimo el punto de arranque del servicio de APH, en el sentido que mis compañeros acuden al servicio de emergencia, lo estabilizan al paciente, ven que no es necesario llevarle a un hospital, sino que ellos mismos ya lo estabilizan, le dejan las indicaciones, el paciente se queda en el sitio y luego regresan al hospital, a la base, al punto de base. Entonces a mí me objetan la mitad porque me dicen que no cumplieron con todo el servicio, o sea, no lo llevaron No, a un eso, hospital. Entonces, eso sí, por ejemplo, en todo, en SPAD, en ISPA, en ISPOL, en toditos me objetan eso siempre. Entonces, yo siempre apelo que es desde que va, o sea, por ende, el servicio de APH tiene un objetivo para que no colapsen los servicios de emergencia. Entonces ellos analizan, hacen un triaje y ven si es que es necesario o no es necesario, pero están dando el servicio, a veces mis compañeros suturan, a veces hasta, bueno, en parto sí van y dejan a la paciente en el hospital, ¿no? Pero, por ejemplo, en accidentes de tránsito, ellos suturan, lo ven al paciente que esté estable y siguen con las atenciones. Pero este punto de arranque es objetado, la mitad, siempre me pagan la mitad. En MSP también, siempre me pagan la mitad porque dicen que no cumple todo el servicio, como dicen en el tarifario, que es en el punto de emergencia, luego lo llevan a un hospital y luego regresan al punto de base, que sería mi hospital, ¿no? Entonces, ahora, por yo eso... lo que le recomiendo, sí, le entendí y siempre pasa. Sí, te iba a decir, siempre se objeta. Lo que puede hacer usted es el punto de arranque cobrar al 100% y los kilómetros del 50%. O sea, 2 códigos. 2 códigos, ¿sí? Porque ahí dice el punto de arranque es de acuerdo a la tipología de hospital y ahí dice que es hasta los 20 kilómetros, un punto de arranque. Y pasado los 20 kilómetros viene otro punto de arranque. No, se debe añadir un kilómetro. O se debe de añadir los dos, así sea, por ejemplo, yo qué sé, solo haya tenido 10 kilómetros. No, si tuvo 10 kilómetros, solo punto de arranque y se cobra el 50%. No hay forma ahí. Le van a cubrir el 50% porque o sea, es siempre una me van a prestación objetar todo el inefectiva. punto. Sí, O sea, siempre me van sí. a pagar la mitad. El 50%, sí. Si fuera más de 20 kilómetros, ahí le dan la cobertura del punto de arranque y los kilómetros adicionales al 50%. Sí. No, acá me pagan solo la mitad del punto de arranque de que es de mi ambulancia de acuerdo a mi tipología de hospital, que es Y del otro, 20,4. Siempre, no, es que, por ejemplo, yo tengo hartísimo mi hospital, planilla bastante lo que es APH, ambulancia. Entonces, yo sí planillo 100, 110 de pacientes. Entonces, siempre y ellos ninguno es mayor a 20 kilómetros. solo cuando son accidentes de tránsito fuera de la ciudad de Loja.
De ahí, por lo general, como la ciudad de Loja es pequeña, entonces ellos cubren casi la mayoría, mi ambulancia casi cubre la mayoría de servicio de APH. Entonces cubre casi la mayoría de servicio de emergencia. Entonces son puntos de arranque de 5 kilómetros, de 10, de Claro, 15. sí, no le Ajá, van a y cubrir. entonces yo siempre planillo el punto de arranque, el de 20,54. En algunos es depende del auditor, obviamente, cómo lo interprete. Así es. En algunos sí me pagan todo y en otros no. En otros, por ejemplo, en otros siempre me pagan la mitad, me pagan solo 10 con algo. Entonces, pero igual yo apelo y pongo ahí, explico recorrido y tanta cosa, pero por eso era mi duda, o sea, Nunca. Sí, no, no, siempre, o sea, siempre me van a pagar la- la mitad, sí, 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 es solo por porque no llevarlo a un servicio solo de... por llevarlo. Ajá, sí, se considera prestación inefectiva, se llama, está escrito Mm, en un memorando. Esa es la razón por la que le objetan y ya, por la que no le van esa a. duda tenía, muchas gracias. Ujú, con todo gusto. En el caso de dejar a un paciente en el centro de diálisis e irlo a traer, ¿se puede cobrar 2 puntos de arranque? No, porque el punto de arranque es desde que sale, le deja en donde debe dejarle y regresar al punto. Ese es el punto de arranque. Si fueron menos de 20 kilómetros en eso, solamente se cobra el punto de arranque y le van a cubrir el 100% de todas las formas. Listo. Justificación de medicamentos e insumos. Ya hemos ido hablando un poco de esto mientras han surgido las preguntas. Sin embargo, es importante tener el informe de la autorización para la adquisición y utilización de medicamentos que no constan en el cuadro nacional de medicamentos básicos. No será necesario requerir una factura cada mismo. De cada insumo, el control se respaldará con la declaración juramentada del prestador. Si no está en la declaración juramentada, no se podrá reconocer el pago. Y si hay reincidencias en la Dirección Zonal de la Asesoría Jurídica, es decir, si el prestador es reincidente en el que no planilla un medicamento o insumo que no está en la declaración juramentada, se va a hacer un trámite de seguimiento. Sin embargo, hay cosas individuales que se tienen que comprar para pacientes y eso debe ser justificado con facturas. María Jimbo nos dice, la ambulancia aplica para casos especiales o, por ejemplo, el hospital no cuenta con tomógrafo y si es neonato solicito ambulancia y eso me cubre como punto de arranque y es así. Así es. Es como les decía hace rato, la clínica tiene que buscar sus redes y microredes para dar la tarifa, dar la atención integral. Eso quiere decir que si necesita el neonato irse a hacer una tomografía, le llevan a ambulancia, va y regresa y se cubre el punto de arranque. Y si es más de 20 kilómetros, el kilometraje adicional. ¿En qué consiste la declaración juramentada de medicamentos? En la declaración juramentada, la declaración juramentada es un documento en el que ustedes presentan todos sus medicamentos y todos sus insumos, cómo fueron comprados, a qué costos, y es declaración juramentada porque ustedes indican que ese es el costo al que el que se compró. Hace unos años, por el año 2015, nos hicieron una auditoría en el tema de Contraloría General del Estado y Contraloría hizo esta observación que todos los prestadores deben tener una declaración juramentada porque la oferta y la demanda de precios de medicamentos e insumos, ustedes saben que es súper variada. Y en si usar genéricos o de marca, hay marcas más costosas y demás, y por eso, como para estandarizar, solicitaron una declaración juramentada. Como el material de osteosíntesis, eso sí es solo factura, sí, solo si es material de osteosíntesis, que si lo utilizan para ese paciente, sí.
Si es transporte secundario, dejar un paciente diálisis y volver a verlo, ¿sí puede cobrar el punto de arranque? Sí. A ver, déjeme, le reviso esos códigos y ya vamos a pasar a hacer los ejemplos. Justo que tenemos esos códigos, vamos a pasar a hacer los ejemplos. Luego vamos a hablar de un poco de los seguros privados, pero ayer ya conversamos más de este tema de seguros privados. Entonces ahorita voy a revisar los códigos que me dice. Treinta y nueve, 70, 50. No, 39, 70, 61. Listo. Ahí está, es el 37, me dijo 37, 70, 50 o... Es ambulancia de traslado simple, paciente estable sin soporte desde el lugar de ocurrencia, ambulancia cuyo recorrido es superior a lo establecido por dentro del área, fuera del kilómetro recorrido de ida y vuelta. ¿Sí? Es de aquí, el 29, 70, 61. Vamos, Daniela. Doctora, una pregunta. Con referencia a insumos y medicamentos en prehospitalario, el tarifario nos dice que solo se podrá planillar medicamentos infuros, insumos que estén fuera del stock normado. Que si hay un stock normado, tipología de ambulancias, tal vez usted tiene conocimiento de ese stock. No tengo el conocimiento del stock. Cuando las ambulancias son simples, sí hay un stock. No tengo el documento, tendríamos que le voy a preguntar al doctor Durán si está buscando ese documento o yo lo voy a buscar cuando es de soporte avanzado, si hay un stock de medicamentos cuando es soporte avanzado. Ambulancias podrían comprar todos los insumos que sean desechables a partir de que se hizo la modificación del anexo 3. Sí, totalmente, todos los insumos que sean desechables. Lo que pasa, pregunto a la compañera, que si puede facturar. ¿Y si puede facturar? No entendí. Insumos reutilizables, ¿cómo hacemos para cobrar el valor de este insumo? Como por ejemplo, pinzas de laparoscopía. ¿Son reutilizables? A ver, ¿cómo se hace en los reutilizables? Se hace una prorrateada para el costo de la pinza, cuántas reutilizaciones va a hacer y ahí se hace un prorrateado estimado. Ustedes presentan ese prorrateado y hacen la cobertura, el cobro del uso y se pone uso de pinzas de laparoscopía. Si hay stock normado del MSP, yo tengo el del IES basado en MSP, compañera. Ay, muchas gracias. Karina, por favor, usted que tiene el stock, puede, por favor, ponernos en el grupo de WhatsApp que tenemos, sería súper útil. Listo. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo súper chiquito de cómo funciona el tarifario. Verán. ¿Sí están viendo? Sí. Por ejemplo, verán, apendicectomía.
Ya. A ver, me están mirando, ¿no es cierto? ¿Están mirando bien o les hago un poco más grande? Voy a ser un poco más grande. Sí, sí se ve bien. ¿Cómo funciona el tarifario? Funciona de la siguiente manera. El código inicial siempre contiene al siguiente código, ¿ya? Por ejemplo, apendicectomía, esta es una apendicectomía abierta. ¿Por qué? Porque acá abajo dice apendicectomía laparoscópica. Esta es una apendicectomía abierta. Esta de acá abajo, apendicectomía cuando se realiza a propósito del mismo tiempo, de otra intervención mayor, no como procedimiento separado, anote la adición. Por ejemplo, hicieron una quiste de ovario y también quitaron el apéndice, este es el que se cubre. O apendicectomía abierta por ruptura de apéndice con absceso peritonitis generalizada, ¿ya? Cuando la apendicectomía es abierta y se ha producido ruptura, se planilla solamente eh, este código, no el código de acá arriba, no el 44950 y el 44960, solamente este de acá abajo, porque estos de acá abajo contienen al de acá arriba, ¿ya? Este es un ejemplo. Ahora vamos a poner el ejemplo de las vesículas, que es colecistectomía. ¿Ya? Aquí está un poco más claro, ¿ya? Una colecistectomía solo es de este código que va a costar menos. Pero si hacen colecistectomía y hacen colangiografía también, el código va a ser mayor, ¿ya? Y la colecistectomía con exploración del conducto biliar. Luego, si hacen una colecistectomía con una enterostomía, ya no van a cubrir, no van a cobrar este de acá arriba y este de acá abajo, sino solamente este de acá abajo. Y todos estos son laparoscópicos, no son abiertos. ¿Ya? Y acá abajo tenemos los de la CPRE, que la compañera nos propuso el ejemplo. ¿Qué hacen en las CPREs? Hacen colecistectomía, hacen siempre el esfinterotomo con la esfinteroplastía, ¿ya? Y cuando no se cubre. Hacemos colecistectomía con esfinterotomía y luego lo que se hace es colocar el tubo para hacer el drenaje de la vía biliar. Ya no vamos a cobrar este más este, sino solo vamos a cobrar esta, porque dice colecistectomía con esfinterotomía y acá abajo dice colecistectomía con esfinterotomía con extracción de cálculos. Colecistectomía con esfinterotomía con exploración. Siempre que diga colecistectomía y abajo diga una palabra diferente, quiere decir que es este más este adicional. ¿Sí? Ahora acá abajo, entonces, todos estos, este está incluido en el de acá y así. Y esa es la razón por la que no se debe cubrir y esa es la razón por la que le objeta. Están más acá abajo. Entonces, lo que en general se hace es la esfinterotomía y el retiro del cálculo. Ya. ¿Qué tienen que ver? ¿Y qué es lo más importante en este punto? Que si dice procedimiento separado como en estos, quiere decir que deben añadir otro código. Coledocotomía
o coledocostomía más esfinterotomía. Entonces, si se realizó esto, todo esto debe estar justificado en el protocolo operatorio, ¿no? Ponemos procedimiento separado, quiere decir que este código y este código se deben cumplir, se deben cubrir y serán los dos al 100%, porque es un procedimiento separado. Ahora vamos a hacer un ejemplo de la enterolisis, que siempre es duda. Ya les vi por ahí un ejemplo, ya voy a hacer el ejemplo, solamente déjenme terminar este. Enterolisis, hay dos tipos de enterolisis, ¿no? Una enterolisis abdominal, que es en intestinos, entonces se hace una apendicectomía laparoscópica. Ponemos el código de apendicectomía laparoscópica y se hizo también enterolisis, se cubre este y aquí dice, mire, procedimiento separado, se ponen los dos al 100%, ¿ya? Y si es que dentro de la enterolisis hicieron una colotomía o lo que sea, ya este va al 50%. ¿Por qué? Porque es la misma vía de abordaje. Solo cuando dice procedimiento separado se cobran los dos al 100% y el resto de honorarios al 50%. Ahora, el protocolo de ovario. Dice, buenas noches, por favor. Esa parte, mil disculpas. Ay, no sé qué parte quería que repita. Perdón, Diego. Doctora, en caso necesario, ¿qué código se cobra? ¿Qué código se cobra por él, aparte del alojamiento conjunto? Se cobra la cesárea, ya sale de la cesárea, va a la habitación y se cubre el alojamiento conjunto. A ver, dice, doctora, no entendí bien, dijo el 47,630. ¿Dónde estás? 47,630. Vamos a poner acá. 47,630. Ya contiene el 47,620, porque el valor sería bajo cobrando solo así es, ¿sí? Tal cual. No sé si entendió bien. Este de aquí es el principal, ya contiene el 620, sí, y al revés. Este tiene la colecistectomía, la esfinterotomía, y si se hace adicional el tubo en T, entonces tiene que cubrir este, que es del 47,620 al 100%, y este 47,630 al 50%, porque es la misma vía de abordaje, ¿ya? Se hizo esfinterotomía y luego se colocó el tubo en T. Luego se saca el cálculo, es la extracción de cálculos a través del tubo en T y ese iría al 50%. Tiene razón, lo que usted dice sería muy bajo el cobrado. Se cobra el primero y el segundo al 50%. Si hubiera un tercero, es al 25%, y a partir del tercero todos son al 25%. Dice, según CPT, el código de enterolisis y según el Medicare de Estados Unidos no se deben codificar por separado la enterolisis en ese caso. No entendí. La enterolisis siempre se cubre con un código primario, apendicectomía o algo en el ovario. Sí, la enterolisis sola no se puede cobrar por separado. Eso es lo que me está diciendo, sí está bien. Ahí sí entendí. Mal, gracias. Doctora, ¿puede repetir el ejemplo de la enterolisis? Esto depende de cada prestador, si acepta. Esto depende de cada prestador, si se acepta el agregar códigos adicionales. No depende de cada prestador. Depende del protocolo operatorio. Nos vamos a hacer el ejemplo de la enterolisis. Hicieron el protocolo operatorio, es una apendicectomía. Apendicectomía. Perdón.
Ay, gracias. Ya llegué. Recién acabo de ver, Kevin, su ejemplo. En cuestión de los códigos que dicen procedimiento separado, usted menciona son al 100%, así sean por la misma vía. Así es. Misma vía de abordaje del primario, así es, porque los que dicen separado hasta el momento solo han reconocido 50% indicando que es por la misma vía de abordaje. No, solamente cuando dice procedimiento separado va al 100%. Dice, esa pendila, ya. El hacen la apendicectomía, que es la 44,950, la abierta, no la Apendilab, que es la 44,970, se cobraría 11,5 al 100% y la enterolisis, que es el código 440050 como es un procedimiento separado, al 100%. ¿Qué es lo que se hace aquí? La enterolisis es el procedimiento que tiene los VRs más elevados y ese se debe cubrir al 100%, y la apendicectomía, que es un procedimiento que está con menor VR10, ese sería al 50%. ¿Ya? Ese es el ejemplo de una apendicectomía con enterolisis. No sé si me hice entender. Cuando es el mismo vía, dicen que porque dicen separado, hasta el momento solo han reconocido el 50%, indicando que es por la misma vía. Es esto, como les digo, siempre ustedes el código de mayor VR es el que se debe cobrar al 100%. Si los dos son no se entendió, repita. A ver, ¿cuáles vamos a planillar en una apendicectomía abierta con enterolisis? El 44,970 al 50%, porque el 44,970 tiene 10 algo de VRs, y al 100% vamos a hacer el 44,005 porque tiene los VRs más altos, tiene el VR con 14,6 y ese se hará al 100%. Ahora sí, ¿ya entendieron? 4,970. La apendicectomía abierta, el VR es 11,5 y de la enterolisis es al 14. Entonces, el 14 cobran al 100% y este cobran al 50%. Siempre el de mayor valor se cobra al 100% y el de menor valor al 50% cuando son por la misma vía. Con eso ya no son sujeto de objeción. Ya. Histerectomía radical. Vamos a hacer el ejemplo. Histerectomía. En esta cirugía que usted me dice, se saca el útero, apéndice, colon y mesenterio. Es este procedimiento que dice aquí, exanteración pélvica por malignidad colorectal, con proctectomía, con o sin colostomía. Es lo que usted dice aquí. Remoción de vejiga, trasplante uretral, cervicectomía, remoción de trompas, con remoción de ovarios o en cualquier combinación. Esto es para cirugías oncológicas en general. Si hace una histerectomía radical y tiene que hacer todos esos, utilizamos histerectomía total abdominal con o sin remoción de trompas, con o sin remoción de ovario. Es que son 19,6 VRs. Y la siguiente ya tiene que ver cómo está el protocolo operatorio. Histerectomía total abdominal, cuerpo y cervix con colpo, uterocistolplaxia. Esta es la técnica que utilizan. Abdominal con o sin remoción de trompa. Esta es histerectomía supracervical. Esta es histerectomía abdominal, vaginectomía, toma de muestras ganglios. Este de aquí también es para procedimientos oncológicos. Igual este de aquí, exanteración pélvica, porque el procedimiento que usted me dice es un procedimiento
es una exanteración pélvica porque se saca todo. Si es una histerectomía vaginal, si es una abdominal, ahí van a ir cambiando. Ya. Pero, por ejemplo, dice, histerectomía vaginal y hacen corrección de enterocele. Y también hacen colpectomía total, utiliza este de acá abajo porque incluye el de acá arriba. No sé si me hago entender. Ahora, dice, si se saca útero, se saca apéndice y colon. Si se saca apéndice, es el adicional que vale 0.6. A ver, ¿cuál era el del Colelab? Es este 44,970. Este de aquí. Apendicectomía cuando se realiza a propósito al mismo tiempo de otra intervención mayor. Sería, ese es el segundo código. Al 50%. Colon y mesenterio sería colon. Y buscamos el honorario. ¿De ayer o de la semana pasada? Es este de aquí. Y es que siempre es una exanteración pélvica por malignidad. Siempre las exanteraciones se hace todo el... Por eso incluyen en un solo procedimiento. Deberíamos ver el protocolo operatorio para estar mucho más seguras, pero si no incluye en la exanteración pélvica, se le debe añadir y toman el de mayor valor al 100% y el resto 50, 25, 25. Listo. En una frenolectomía más anquiloglosia se le cobro al 100% de cada procedimiento dentro de la misma intervención. No, son dos códigos diferentes. Serían, sí, los dos códigos del 100%. Pero se le retiró el apéndice, ¿iría por separado? Sí, iría por separado. Otra consulta es que dice toma de biopsias, entiendo que es el honorario del médico que realiza la cirugía, o incluye, no. El patólogo es aparte, el resultado del histopatológico es diferente. Las biopsias de solamente que tomaron la biopsia, es el acto quirúrgico de tomar la biopsia, no es el tema del honorario del patólogo, el honorario del patólogo es aparte. Y es en este código que dice, por ejemplo, por favor, ayúdenme cerrando los micrófonos. El que dice útero. Por aquí, hay un montón de úteros por aquí. Ya, en el anterior, el que decía útero solo, ahí ese es el resultado que se debe planillar, porque es el resultado del, del examen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? O si no, lo que les voy a hacer es mostrar el tarifario que se utiliza en los seguros privados y algunos códigos que pueden ser de utilidad para ustedes. Este es el código, este es el tarifario que se utiliza en algunos seguros. Ellos tienen separado, voy a mostrarles, no les estoy mostrando nada, no les estoy mostrando nada. A ver. ¿Ya? Y ellos tienen más organizado el tema primero de la consulta externa, luego el cuidado inicial en el hospital. Tienen diferente la organización, pero es lo mismo, el cuidado subsecuente, las interconsultas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las interconsultas? Solo es en paciente hospitalizado. Interconsultas de seguimiento igual en la emergencia. Luego vienen los cuidados intensivos, las anestesias
que son los mismos códigos que en el tarifario nacional. Solo en algunos cambia. Aquí te da una explicación un poco más variada. Y, por ejemplo, yo quería explicarles ayer lo de una cirugía de rodilla. Entonces aquí vamos a ver. Esa es artroscopía. Ya. Aquí es igual uno un poco más, sobre todo para los temas de traumatología. Ya, ¿cómo se utiliza esto? Ya. El código principal, digámoslo así, es este. No sé si se ve bien. Voy a hacerlo un poco más grande. Ahí se ve mejor, ya. Artroscopía quirúrgica de rodilla, este es el código principal. Sería el 29886, ¿ya? Y aparte, si le hacen un shaver, que es debridamiento o afeitamiento, entonces se cobra el principal, que es este, artroscopía de rodilla, junto con la cinevectomía y junto con el shaver y junto con una menisectomía. ¿Ya? Eso en general hacen en rodillas. Entonces, la artroscopía de rodilla sería 16.16 más artroscopía más la cinevectomía, si es total, 15.4 y la menisectomía, que es 19.9. Ahí, por más de que este sea el procedimiento principal, el que está mayor es 19.9, este es el que se debe cubrir al 100%. Y como es una artroscopía, es decir, una sola vía de abordaje, debería ser el 19.9 al 100%. El siguiente, que es esta artroscopía, que es 16.6 al 50%, y el resto, la cinevectomía, que es 15.4 al 25%. ¿Sí? Vamos a ver en el tarifario nacional. Es 29.866. Es exactamente lo mismo. 16.6. Tarifario nacional. Es exactamente lo mismo. 29.866. Osteocondrales 16.6. Y la cinevectomía limitada. Y aquí está el debridamiento o shaver. Y aquí está la menisectomía, 19.9. Es exactamente lo mismo los dos tarifarios. Solo hay en casos muy específicos que son diferentes. Doctora, en el caso de ayudantías del tarifario, así es, indica que reconocen el 10 del 20%, el honorario del cirujano no menciona que el ayudante no puede ser un médico general, pero objeta, no menciona, pero como habíamos visto en el tarifario, está incluido en el derecho de sala, el ayudante, y el ayudante siempre tiene que ser un médico que tenga título de 4º nivel, es decir, un médico cirujano. El honorario del ayudante nunca se cubre si es médico general. Eso sí, siempre lo van a objetar. Y en la parte privada también se objeta. Siempre tiene que ser un médico que tenga especialidad. Listo. Eso fue todo. Espero que les haya servido mucho esta guía muy breve de cómo utilizar el tarifario. Cuando ya estemos en tarifario como tal, ahí la doctora Mari les va a explicar mucho más extenso, van a hacer taller y todo. Esto era solo como un abrebocas inicial que debe estar dentro del control técnico médico. Quedo en deuda
de los documentos que les ofrecí, que son el tema de homologaciones y los protocolos de la clínica de la Merced. No sé, el tercero me dicen CIE 10, no sé cuál será, pero esos dos por lo pronto. Y si el tercero me olvido, por favor, escriban en el chat para poder irles adjuntando. Si no tienen más preguntas, daríamos por terminada la clase. A ver, ok, muchas gracias. Una pregunta, tal vez sobre las quimioterapias han objetado algunas veces porque dicen que el médico debe administrar la medicación y no paga. El que prescribe es el médico, entonces siempre debe tener la prescripción del médico. El que administra, hay siempre un médico, ustedes como Solca siempre tienen un médico en la sala de diálisis, entonces ese es el médico responsable de de la vigilancia mientras están en proceso de quimioterapia. Entonces, el que debe firmar ese documento y tener un documento no, como una nota de evolución, debe ser el médico que está ahí, que debe ser un oncólogo. Asimismo, no debe ser un médico general. Siempre es un médico general, pero debe ser firmado y sellado por el oncólogo. Para alta complejidad se sube manual el 5% o ya está incluido en el código. No, se tiene que subir manual el 5%, no está incluido en el código. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Descansen y mañana se ven con el doctor Durán. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias.